Para nosotros es muy importante estar en este encuentro, o más bien en estos dos encuentros, en este encuentro de la Red de Lectura y Escritura en educación superior. Es muy importante que podamos estrechar los vínculos y por supuesto que a partir de acá podamos imaginar otras colaboraciones, así como la que hemos venido desarrollando en conjunto con el Ministerio de Educación en torno al concurso nacional de escritura, al que hizo referencia el director en su intervención. Entonces, pues muchas gracias a las personas que están acompañándonos en este ratico en el que pretendo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esas nuevas alfabetizaciones que es necesario que empecemos a trabajar, o más bien que trabajemos con mayor insistencia desde el ámbito de la lectura y de todos los lugares en donde trabajamos por el fomento de la lectura y sobre todo por la formación de ciudadanos críticos, ¿no? Con pensamiento crítico, que puedan ejercer una ciudadanía activa y que puedan participar democráticamente en la sociedad. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo primero, bueno, quisiera primero situarnos para empezar en el contexto que estamos viviendo en este momento, ¿no? Para poder hablar del por qué esas alfabetizaciones. Lo primero es entender que las sociedades del conocimiento y esa llamada tercera revolución industrial trajeron consigo transformaciones muy importantes en el campo de la información, del conocimiento, de la investigación, y no solamente desde el punto de vista del acceso, sino también de la producción del conocimiento. También empiezan a aparecer nuevas formas, nuevas prácticas sociales y distintos modos de relacionarse tanto con la información como con los distintos medios y espacios por donde la información circula. Aparecen también con este surgimiento de las sociedades del conocimiento una inmensidad y una gran diversidad de formas de aprendizaje, de consumo, de uso, de producción, ¿no? de la información, que configuran y conforman nuevos sujetos, ¿no? Ya no hablamos de ese usuario tradicional de la información, sino que más bien hablamos de unos estudiantes o unos sujetos o usuarios de la información con un nuevo perfil, con unas dinámicas cotidianas significativamente diversas, ¿no? Ya no estos estudiantes de los que estamos hablando y con los que hoy en día nos enfrentamos en el contexto escolar, en el contexto universitario, en casa, quienes somos padres de familia, pues son personas que no tienen una relación pasiva con la información y están actuando de manera ágil en tratar de convertir esa información en conocimiento y rápidamente descubrir su utilidad social en función de las prácticas y de las dinámicas de relacionamiento que se dan en las interacciones y en determinados contextos comunicativos. Eso es una de las primeras cosas que quisiera tener en cuenta. Digamos que todo eso que trajo consigo el surgimiento de esa tercera revolución industrial. Como segundo aspecto, quisiera que revisáramos un poco lo que está pasando en términos de las tendencias internacionales en el ámbito de la información y de las bibliotecas de carácter académico. Y para eso voy a tomar como base algunos insumos que nos presenta el documento que seguramente muchos de ustedes conocen sobre a la vanguardia de las tendencias internacionales en bibliotecas académicas, que fue publicado por la Universidad del Rosario en el año 2017 como fundamento para la creación o la modernización, más bien la transición de su biblioteca tradicional universitaria a un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación CRAI, ¿sí? Este estudio de la vanguardia de las tendencias internacionales, digamos que aborda diversos aspectos. Yo voy a compartir con ustedes solamente algunos que me parecen muy importantes para efectos del tema de las alfabetizaciones que debemos abordar actualmente. Para la realización de este estudio, la Universidad del Rosario se basó en 4 publicaciones de reconocidas organizaciones internacionales, como por ejemplo la Asociación de Bibliotecas Académicas, la ACRL, el Consorcio y la Confederación de Nuevos Medios y Acceso Abierto, y informes como el de Top Trends, Tendencias en Bibliotecas Académicas del año 2016. Entonces, algunas de las tendencias que nos muestra este informe para pensar en esas nuevas alfabetizaciones son, en primer lugar, en lo que tiene que ver con los usuarios que prefieren crear antes de consumir contenidos. El informe nos muestra que las tendencias pedagógicas
centradas en el alumno, se están desarrollando con el propósito de que los alumnos aprendan haciendo, aprendan a aprender, que es un concepto también que acuñó hace algunos años la UNESCO, que ha venido difundiendo con toda su propuesta de alfabetización mediática e informacional, y que sean estudiantes activos, capaces de crear contenidos en vez de simplemente consumirlo, ¿no? También nos habla de las exigencias del mercado laboral contemporáneo, que están exigiendo personas con conocimientos digitales que puedan trabajar sin problemas con diferentes medios y tecnologías. Y en lo que tiene que ver con los docentes, pues se refiere a esta tendencia que más creciente cada vez más de los docentes, de utilizar la creatividad como medio para obtener experiencias más ricas, prácticas y reales, acordes a esas nuevas dinámicas y esos nuevos hábitos de esos nuevos sujetos o de esos nuevos estudiantes con los que nos estamos enfrentando. En cuanto a la diversidad en las formas de aprendizaje, ya lo decíamos en la diapositiva anterior, es importante reconocer que el perfil de los estudiantes con los que estamos trabajando ha cambiado significativamente, y el público estudiantil ahora es mucho más diverso que antes, ¿no? Este informe dice, comillas, estos públicos, los nuevos estudiantes más numerosos, han cambiado en sus expectativas, en sus prácticas sociales, incluida la información y la comunicación, y en su relación con el conocimiento de la institución. En ese sentido, entonces, la misión principal de los docentes no es la mera transmisión del conocimiento, sino la construcción, la integración del conocimiento y el acompañamiento permanente al estudiante, más como una especie de coach y de facilitador. También es importante resaltar que en ese proceso de aprendizaje es muy importante poder tener ese control, ¿no?, de la información para poder convertirla en conocimiento. Ese es un tema central que destaca el informe, lo que tiene que ver con las formas de aprendizaje de los estudiantes, y que efectivamente estos estudiantes tienen que ser capaces de utilizar eficaz y eficientemente la información para poder aportar en la toma de decisiones y poder resolver problemas reales, ¿no? No en abstracto, sino problemas reales que se dan en contextos específicos, en contextos reales. Por eso hablamos e insistimos tanto desde el CERLAL de comprender la lectura y la escritura como prácticas, y la oralidad, por supuesto, como prácticas sociales que tienen un momento determinado, situadas en un momento histórico que está influenciado por diferentes factores de tipo económico, político, social, medioambiental, etcétera, y que eso determina los usos que damos a la información que manejamos, ¿cierto? En cuanto a las tendencias con respecto a la alfabetización informacional, que es en lo que yo quiero centrar esta charla, este informe de la Universidad del Rosario define la alfabetización informacional, perdónenme, como un conjunto de capacidades integradas que abarcan el descubrimiento reflexivo de la información, ¿sí?, la comprensión de los mecanismos cómo se produce y se evalúa la información, el uso de la información para la creación de nuevos conocimientos y la participación ética en comunidades de aprendizaje. Esto es sumamente importante. Estamos hablando de la adquisición de información y la adquisición de aprendizajes significativos, ¿sí?, de un acceso cualificado a la información para tener una aplicación de esa información que adquirimos convertida en conocimiento en contextos específicos que tienen un significado y una utilidad real para la vida de las personas que están haciendo uso de esa información. Se habla entonces de pasar de un modelo de alfabetización a un modelo de meta-alfabetización, ¿sí?, en el que se reconocen habilidades para el manejo de las redes sociales, de los medios de comunicación, la fluidez digital, que implica además no solamente ser capaces, no estamos hablando de la alfabetización básica de las tecnologías de la información y de la comunicación, sino ser capaces, lo nombran en este informe, como gestionar la identidad digital y reconocer el tipo de información, por ejemplo, cuando la información tiene fines de lucro específicos. Existen varias organizaciones a nivel internacional que también han estado estudiando el tema de las nuevas alfabetizaciones, y específicamente esta alfabetización mediática e informacional. El Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura de España tiene un grupo específico en alfabetización mediática e informacional. Esta portada que ven ustedes está un poco distorsionada en la pantalla, sobre una publicación que habla de cómo integrar esas competencias
en alfabetización informática, informacional y mediática en el sistema educativo. Y nos habla específicamente que efectivamente, ¿sí? Si esos cambios, esas nuevas formas de aprendizaje, esas nuevas formas de relacionarse con el conocimiento, esos nuevos usos de la tecnología y esas nuevas maneras en que nos comunicamos y aprendemos hoy en día existen en el contexto educativo, pues es urgente entonces desarrollar esas competencias digitales y no solamente para los estudiantes, sino para todos los agentes del sector educativo, de manera que podamos enfrentar pues, los retos de la sociedad globalizada en la que nos encontramos hoy en día. Por su parte, la UAP, la Universidad Autónoma de Barcelona, en su documento sobre tecnología y pedagogía en las aulas, se refiere por ejemplo, a aspectos como que los cambios impulsados por la transformación tecnológica son inevitables y van a transformar y a incidir profundamente en las prácticas al interior de las aulas, que esas prácticas también se van a prolongar y la enseñanza se va a prolongar más allá de las aulas, más allá de los centros, con la aparición de todos estos nuevos servicios digitales y sobre todo con la apropiación que los estudiantes están haciendo de ella, y que la aparición, digamos, del trabajar no solamente con libros de texto, sino con información, no solamente libros, sino información en soporte digital, va a hacer y va a exigir como una rápida adaptación de nuevos modelos pedagógicos, ¿sí? Entonces se habla también de la necesaria cambio en la actitud profesoral, en la formación docente, en el desarrollo de competencias digitales para los docentes. Todos hemos dicho muchas veces, es paradójico, ¿no? Porque en muchos casos decimos que a veces los estudiantes saben manejar mucho mejor los recursos digitales que los docentes en algunos casos, y es al docente al que se le otorga esa obligación de guiar al estudiante y en el uso de esos recursos. Entonces, por eso es tan necesario insistir en esa formación docente y en el reconocimiento de esas nuevas prácticas, el coworking, ¿no? El aprendizaje colaborativo, el desarrollo de habilidades blandas, que todo esto tiene que ver, por supuesto, con la innovación y con el desarrollo. Existen también tendencias en lo que tiene que ver con tecnologías el impacto de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí en la pantalla ustedes ven algunas de ellas, la reivindicación del papel del docente que hablábamos, un creciente interés en los recursos educativos abiertos, evolución del aprendizaje en línea, el ascenso del aprendizaje y la evaluación basados en datos, la ubicuidad de las redes sociales, retos para la integración de las TIC en la formación de los profesores, aprendizajes significativos, el pensamiento complejo y la comunicación, en lo que hablábamos hace un momento de los estudiantes como codiseñadores de aprendizaje, y en términos de las tecnologías, pues muchas de las cosas que ya seguramente en la red se han venido conversando, como todo lo que tiene que ver con los recursos educativos para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, los famosos OVAs, los juegos, las técnicas de gamificación, el aprendizaje personalizado, la noción de laboratorios, ¿no? Y de aprendizaje colaborativo que encierra esta noción de laboratorio que está permeando incluso las bibliotecas. Entonces, veíamos por un lado los cambios que ha introducido la tercera revolución industrial, por otro lado veíamos también lo que tiene que ver con las tendencias en términos de las prácticas de acceso a la información, relacionamiento con la información, los modos de aprendizaje de los estudiantes. Ahora quisiera invitarlos un poco a que pensemos en lo que está pasando con Internet, las redes sociales, los medios digitales hoy en día y más en este momento a raíz de la pandemia. Nicholas Carr es un escritor estadounidense especializado en temas relacionados con la tecnología, es uno de los investigadores con una de las posturas más radicales en relación con Internet y con los, digamos, con los efectos negativos que el Internet, Google, el uso excesivo de las pantallas tiene. Aquí hay algunas de las citas de algunos de los estudios que Nicolás ha desarrollado, y él nos recuerda específicamente algo que seguramente nosotros, ustedes, quienes somos padres de familia, también lo vemos diariamente, y es que las redes sociales, Internet, hoy en día se ha convertido en la principal fuente de información. ¿Sí? Cuando a un estudiante se le deja una tarea en el colegio, en la universidad, antes que ir a la biblioteca, antes que ir a su biblioteca personal, el estudiante lo que acude de inmediato es a Internet y seguramente a Wikipedia, ¿no? Entonces, o a las redes sociales, es decir, la formación de un criterio personal y de una opinión pública se da de manera altamente influenciada por lo que circula en las redes.
las redes sociales hoy en día se han convertido en un espacio de debate público para temas incluso tanto temas banales como temas sumamente importantes, temas políticos, temas medioambientales, temas sanitarios como el COVID, por ejemplo, ¿sí? Entonces, algunas de las cosas que él nos dice aquí, que las quise poner de manera literal porque me parece que son muy importantes, son estas que ustedes están viendo acá. Las redes sociales se han convertido en la principal fuente de información para muchas personas, pero se olvida que esas redes sociales no fueron creadas para ese propósito, no fueron creadas para adquirir información cualificada. Otros motores de búsqueda, bases de datos, otros recursos que podemos acceder en los medios digitales, por supuesto que sí, pero las redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, no son fuentes de información digamos, de información fiable que permitan la formación de un criterio, ¿sí? Entonces, los lugares de enunciación de muchos de los jóvenes hoy en día son los ambientes virtuales y esas redes sociales. Entonces, a través de esas redes sociales, como lo dice aquí Car, se obtienen fragmentos, información muy fragmentada, muy rápida, que suele ser en su mayoría muy emocional. En redes, por ejemplo, como Twitter, vemos los debates de carácter político que hay allí, discusiones entre líderes de opinión, entre influenciadores que terminan finalmente permeando los puntos de vista y las decisiones que los jóvenes toman para aplicarlas en su vida cotidiana, ¿sí? Esa polarización también, que es algo que quise resaltar aquí de lo que menciona acá, me parece que es muy importante, ¿no? Cómo las redes sociales y ese uso tan intenso que dan los estudiantes de las redes sociales hacen también que sus decisiones también sean decisiones un poco menos racionales, ¿no? Y que los limiten de poder tratar a profundidad ciertas temáticas. Entonces, esa fragmentación, ¿no? De la información, esa inmediatez, esa rapidez, el hecho de que uno está viendo un artículo y de pronto le llega una notificación en el celular de otra cosa, entonces abandonas un texto que estás leyendo en LinkedIn para atender una notificación que llega por Facebook o una notificación de WhatsApp, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas están pasando y son algunos de los temas frente a los cuales hay que hacer un acompañamiento. Aquí hay otro neurocientífico, un neurocientífico que es Michael Desmourguet, frente al cual, digamos, hay muchas posturas muy críticas frente a los planteamientos que él hace, porque él ha abordado un tema delicado que dice que los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres, ¿sí? Y hace referencia a estudios. Este es un artículo, ahí está la información, lo pueden ver por Irene Hernández en un especial que hizo para BBC News Mundo, en el que se destaca cómo distintos investigadores han observado en distintas partes del mundo que el coeficiente intelectual iba aumentando de generación en generación. Eso se denominó en ese entonces el efecto Flynn, en referencia al psicólogo estadounidense que describió ese fenómeno, y esos investigadores empezaron a estudiar y a darse cuenta cómo esa tendencia empezó a reversarse, ¿no? A invertirse, no a reversarse, sino a invertirse. Entonces, en vez de ir aumentando de generación en generación, empezaron a identificar que se iba invirtiendo el coeficiente intelectual y que en los países los nativos digitales son los primeros niños que tienen el coeficiente intelectual más bajo, en los países en donde se hicieron estos estudios, en Noruega, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Francia. Algunas de las cosas que él menciona acá es que cuando se usa la televisión, los videojuegos, el coeficiente intelectual y el desarrollo cognitivo disminuyen, y esto tiene una afectación negativa frente al lenguaje, la concentración, la memoria y una caída significativa del rendimiento académico. Entonces, eso en relación con lo que está pasando y las alertas que hay que tener en cuenta en relación con el uso de Internet, de las redes sociales y de los medios digitales. Como tercer aspecto que me parece importante analizar es la relación entre información y conocimiento, ¿no? Hoy en día, y lo hemos vivido porque se ha acelerado, se ha acrecentado con el tema de la COVID-19, el tema de la desinformación es un problema en crecimiento, el tema de las noticias
falsas, tanto que la UNESCO ha adelantado una campaña que se llama Piensa críticamente, haz clic sabiamente, ciudadanos letrados en medios e información, y varias organizaciones a nivel internacional están adelantando acciones, desarrollando contenidos, recursos didácticos, alianzas con organizaciones relacionadas, digamos, en el campo del marketing, de los medios digitales, para poder adelantar campañas para formar a los usuarios frente al uso de la información y frente a poder combatir las noticias falsas y demás. Una de esas iniciativas, por ejemplo, que me parece que es muy interesante que la puedan ustedes revisar, se llama Learn to Check, que es un proyecto de educación mediática sobre desinformación y verificación de contenidos digitales. Este proyecto nació en el 2002 tras una acogida muy interesante que tuvieron unos talleres que ellos desarrollaron justamente en este tema de educación mediática para jóvenes en estos maker space que se han ido creando en Barcelona, en Madrid y en Valencia, que son algunas de las ciudades en donde más se ha ido implementando y expandiendo esta tendencia de transformar las bibliotecas en laboratorios sociales de creación y de experimentación. Entonces, quisiera compartir con ustedes un video, si me lo permiten, sobre un video que hizo justamente Learn to Check. Por favor, si me pueden confirmar si se escucha y lo ven bien. No lo vemos, no lo vemos, porque estás con la presentación. Ay, carambas, espérenme a ver. De pronto si baja la presentación, la dejas de compartir y pones el video. Vamos a ver si me deja aquí compartirla. Aquí está. Espero que ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí, señora. ¿Por qué llevas mascarilla? Hay quien dice que no sirve de nada, que el virus no existe, que todo es una gran conspiración. El coronavirus ha desatado otra pandemia, la de la desinformación. Bulos sobre el origen del virus, sobre las vacunas, sobre las medidas de prevención, sobre tratamientos. Ha habido tantas historias que los médicos han tenido que ir desmintiendo fakes a sus pacientes. ¿Por qué la desinformación es tan contagiosa? Pues porque nuestro estado anímico lo ha puesto fácil. Necesitamos esperanza. La ciencia no te da una respuesta, pero los bulos y las pseudoterapias sí. Entonces, consúmelos, porque eso sí te va a ayudar. Eso es lo que están vendiendo, te venden esperanza. Y lo más fácil del mundo es dar esperanzas. Sobre todo si la verdad no importa. Se ha banalizado de tal manera la mentira, el mentir no es punible, todo el mundo puede mentir y no pasa nada, que la verdad ha perdido su valor. Por lo tanto, entre verdad y mentira se ha quedado todo en opinión. Y todo es opinable. Y no es cierto, no todo es opinable. Hay datos, son datos y no son opinables. ¿Veis qué fácil? Si yo fuera una sanitaria y os diera consejos sobre el COVID, ¿me tomaríais más en serio solo por llevar bata blanca? Los profesionales sanitarios negacionistas existen. ¿Son un peligro? Sí, muy grave, porque se infunden del aura del sesgo de autoridad. Y ningún sanitario sabe todo sobre la COVID. Eso es mentira. Pero claro, en el momento de desesperación en el que te encuentras, en el momento de desafección frente a todo lo que viene de fuera, alguien te cuenta algo y encima ese alguien concuerda, lo que te cuenta concuerda con lo que tú piensas y encima es sanitario. Es perfecto, para que yo me lo crea. La información se descontextualiza, se manipula. Todo tiene que ser rápido, sencillo, emocional. Y al final se genera una gran confusión. Esto no se soluciona manteniendo la distancia con la tecnología, encerrándose en una cueva. No, debemos exigir que se haga mucho más de lo que se hace. Las empresas tecnológicas no hacen absolutamente nada, a pesar de saber que esa desinformación puede estar costando vidas. No es fácil escapar de los bulos. Están por todas partes. Como generan tanto interés, los bots los multiplican para aumentar el tráfico. Y picamos. Yo no considero que se tengan que prohibir los bots en la plataforma. Son, digamos, herramientas que se han creado para determinados fines, sobre todo para proveer servicios.
¿Qué pasa? Que un servicio se puede emplear pues, para el bien o para el mal. ¿Qué puedes hacer si alguien te envía algo que tiene toda la pinta de ser un bulo? Hay que activar los primeros auxilios contra la desinformación. No te burles de quien te lo manda, porque si se ofende no aprenderá a verificar. Tienes que reanimarle la duda, que piense si es creíble, de dónde sale. Luego diagnostica con tiempo. No tengas prisa en compartir. Busca otras fuentes y receta herramientas de verificación. Al final, para combatir esta pandemia de bulos, solo hay una solución. Esto se va a arreglar únicamente con formación y con educación. Para que no nos engañen ni las redes sociales ni la tecnología, sobre todo lo que necesitamos son competencias digitales. Poder de conducción de la familia, quizá los hijos puedan convencer a los padres. Contra lo que no se puede luchar es contra un pensamiento crítico y una manera de ver las noticias antes de compartirlas con otros. ¿Cómo se hace esto? Con educación. La única vacuna contra la desinformación es la formación, activar nuestro pensamiento crítico. La salud informativa es cosa de todos. Bueno, ¿pudieron ver el video completo? Sí, sí lo vimos. Vale, muchas gracias. Me devuelvo entonces, vamos a ver, a la presentación. Ok, la están viendo, ¿verdad? Nuevamente. Sí, señora, la vemos. Perfecto, gracias. Disculpen que pregunte tanto, pero es que a veces suele pasar, voy hablando y no se está viendo la presentación. Bueno, entonces ante este tema de la desinformación que se está presentando cada vez con más frecuencia en los distintos ámbitos de la vida de los estudiantes, les decía que diferentes organismos como esta organización, Learn to Check, han emprendido campañas como esa que ustedes acaban de ver. Ellos tienen una página web que les recomiendo muy especialmente revisar, con una gran cantidad de recursos, de ejemplos, de videos, contenidos, recomendaciones, guías didácticas, links a otros recursos sobre cómo trabajar para combatir este tema de la desinformación. La UNESCO, por su parte, también a raíz de la llamada desinfodemia, como la llamó la UNESCO, que se suscitó con motivo de la gran cantidad de noticias falsas que circularon en torno al COVID-19, pues emprendió también una serie de acciones y de campañas que se unieron a todo el trabajo que desde hace ya varios años viene haciendo la UNESCO a nivel mundial para promover la alfabetización mediática e informacional. La directora de la UNESCO, a quien ven ustedes aquí en la pantalla, incluso desarrolló toda una campaña, toda una estrategia, digamos, con medios de comunicación, colegios, organismos a nivel internacional para poder trabajar este tema. Esta es una publicación que es de libre acceso en texto completo en español, la pueden ustedes consultar, pero es específicamente sobre cómo descifrar, ¿no? Cómo poder identificar noticias falsas en relación con el COVID-19, porque se sentaron las alarmas en distintos lugares del mundo frente a la manera como incluso muchos médicos del mundo tenían que pasar mucho tiempo atendiendo consultas de personas que llegaban con información equivocada sobre curas para el COVID o ese tipo de cosas, o lo que hemos visto incluso acá que a algunos les resulta hasta cómico como algunas personas consumían productos de limpieza porque creían que iba a matar el virus y ese tipo de cosas. El fundador de Wikipedia habla de que el nuevo analfabetismo no es saber cosas, es no saber usar la información. Y en el campo específico de las bibliotecas, ¿no? A nivel mundial se han desarrollado también diversas estrategias para poder trabajar en relación con combatir las fake news. Existe entonces un marco de acción global para trabajar en la promoción de la alfabetización mediática e informacional. Está en primer lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de Ginebra, la Declaración de Grunwald, el Manifiesto UNESCO sobre la Biblioteca Escolar, la Declaración de Alejandría.
Todas estas declaraciones que ustedes ven aquí en la pantalla hablan específicamente del acceso a la información y desde el manifiesto de la UNESCO en adelante hablan de la alfabetización informacional o la alfabetización mediática e informacional. Es decir, hay un marco de referencia y hay unos documentos o orientaciones de carácter indicativo que a nivel internacional están haciendo un llamado para que todos los países trabajen por la promoción de la alfabetización mediática e informacional. Quise resaltar aquí algunos, me parece que esto es fundamental y es en donde nos tenemos que parar en este momento, y es una parte de la Declaración de Ginebra que se promulga en el marco del Encuentro Mundial de Sociedades de la Información, y dice que construir una sociedad de la información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de propósitos superiores, de unas prioridades muy grandes. No estamos hablando de acceder a la información solamente para suplir una necesidad de carácter académico que tiene una aplicación en un contexto escolar, sino que estamos accediendo a la información para poder adquirir herramientas, conocimientos y habilidades que le permitan a las personas desenvolverse mejor en cualquier contexto, contribuir a la transformación de su entorno y poder tomar las riendas de su propia vida teniendo una buena calidad de vida. Otro de los marcos muy importantes que a veces casi no los tenemos en cuenta porque creemos que cuando hablamos de la Agenda 2030 o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esto es una cosa por allá de las Naciones Unidas, pero se nos olvida que esto es un producto de un proceso muy amplio de análisis de las problemáticas a nivel mundial y que este marco, que es la declaración de Incheon, ¿sí? Que fue el resultado del Foro Mundial de Educación que se realizó en el año 2015 en Corea y que tuvo más de 1.600 participantes de 160 países, 120 ministros, jefes, miembros de organismos, funcionarios, en fin. Esta declaración es muy importante, sobre todo porque reconoce la función esencial que desempeña la educación como uno de los principales motores de desarrollo, reafirma que la educación es un bien público y un derecho humano, propone maneras de realizar de llegar a cumplir ese objetivo número 4, el de la calidad de la educación, el 4 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y plantea estrategias para los países, estrategias muy concretas. Incluso en esta declaración, si ustedes la miran, en la batería de indicadores y de metas, hay muchas metas que tienen que ver directamente con el fomento de la lectura, con la producción de conocimientos en lenguas propias, con los grupos étnicos, con el uso de recursos digitales, con la formación de habilidades y competencias digitales e informacionales, con el desarrollo en general de competencias de lectura y de escritura. O sea, hay metas muy puntuales que tienen que ver con nuestro campo de acción. Es una agenda muy ambiciosa, pero que tiene una concepción humanista de la educación y el desarrollo. Digamos que se desarrolla toda sobre la base de los derechos humanos, la dignidad, la justicia social, la diversidad lingüística y étnica, temas de inclusión, y se refiere a dos componentes muy importantes, y es que convoca todos los esfuerzos para lograr el acceso, la equidad, la inclusión, la calidad y los resultados de aprendizaje dentro de un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. Y cuando habla de educación de calidad, se refiere a una educación de calidad que fomenta la creatividad, el conocimiento, garantiza el desarrollo de las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, y la solución de problemas y otras habilidades cognitivas, interpersonales y de nivel social. Y cuando habla de oportunidades de aprendizaje de calidad a lo largo de la vida, se refiere a aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para reforzar los sistemas educativos de difusión de conocimientos, el acceso a la información, el aprendizaje efectivo y de calidad. Entonces, todo que ver el desarrollo de una propuesta de alfabetización mediática e informacional con el cumplimiento de los objetivos de esta agenda educativa para los países al año 2030. La IFLA y la Universidad de Washington, el grupo Tasha de investigación de la Universidad de Washington, produjeron este informe, el último informe de acceso y oportunidades para todos,
que establece cómo contribuyen las bibliotecas a la Agenda 2030, declarada por las Naciones Unidas. Y entonces en esa agenda se declara que el acceso calificado y significativo a la información es una necesidad para el cumplimiento de todos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Que el hecho de incrementar el acceso a la información y el conocimiento promueve el desarrollo sostenible, mejora la vida de las personas, el acceso público a información de calidad permite tomar decisiones informadas, para lo que decíamos hace un momento, directamente la mejora de la vida de cada una de las personas, y que las comunidades que tienen acceso a información oportuna y relevante pueden combatir mejor asuntos como la desigualdad, la pobreza, temas de agricultura, la educación, la innovación, la salud, etcétera. En Bogotá está expresado también en el plan de desarrollo actual muy claramente un lineamiento que tiene que ver con fortalecer los ambientes de aprendizaje y los procesos pedagógicos y didácticos de las instituciones educativas para mejorar las habilidades comunicativas, digitales y científicas de los estudiantes. Y a esto le apunta directamente la alfabetización mediática e informacional, y efectivamente vuelve y lo conecta con las habilidades que se requieren para desenvolverse en el siglo XXI, para formar pensamiento crítico, para desarrollar todas las habilidades del lenguaje, las competencias STEAM de las que tanto hablamos últimamente, y por supuesto un tema que también con la pandemia se pudo evidenciar con mayor fuerza, y es la relación que tiene el acceso a la información, a la lectura, al encuentro con la palabra, la oralidad, espacios de diálogo con el desarrollo socioemocional de las personas, ¿no? Recordemos ese último informe que sacó el año pasado la Organización Mundial de la Salud, que es un informe resultado de analizar 192 investigaciones científicas que dan evidencia de los impactos que el relacionamiento con el lenguaje, con la palabra, con la literatura tienen en el desarrollo socioemocional de las personas, ¿sí? Entonces, todos sabemos que la escuela, como el lugar por excelencia en donde tienen lugar los aprendizajes, en donde se configuran las ideas, es la primera instancia llamada a mediar esas interacciones entre los medios de comunicación, entre las fuentes de información, entre esa gran cantidad y esa nube creciente cada día más de información. Es la llamada a mediar esas interacciones que tienen los estudiantes con esos recursos y con ese mundo de información. No se trata de restringir los usos y la relación que tienen los estudiantes, es decir, hay que dejar esa resistencia a incorporar las tecnologías en el aula, a que los estudiantes, ¿no? Ahí cuando se está construyendo, por ejemplo, políticas de recursos educativos, surge normalmente mucha polémica porque no se entiende que los mismos estudiantes y los profesores son capaces de producir recursos educativos también de calidad, acordes, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje flexible, de multimodalidad, de aprendizaje colaborativo, cuando estamos hablando de espacios flexibles de aprendizaje, del aula y la biblioteca y la escuela toda como un ambiente y como un laboratorio flexible de aprendizaje, estamos hablando de poder aprovechar esa creatividad de docentes y estudiantes para desarrollar también objetos virtuales de aprendizaje, recursos educativos, ¿no? Pertinentes, creados por ellos mismos de acuerdo a sus contextos, con sus mismos recursos, con unas aplicaciones reales en sus contextos y en su escuela. Entonces, la escuela debe mediar todas esas interacciones, ¿sí? Esas nociones que los estudiantes se van formando sobre el mundo, todos los desafíos que hoy en día estamos viviendo a causa de la pandemia, de los conflictos políticos, de los conflictos sociales, medioambientales, pues hacen que tengamos que acelerar las acciones para formar estudiantes mucho más críticos, capaces de comprender todo lo que está pasando en este mundo convulsionado y poder actuar y tomar postura frente a eso, y no solamente posturas, digamos, aprendidas de estos influencers en los espacios sociales, sino posturas propias informadas, ¿no? Sobre la base de conocimiento confiable y calificado. Por su parte, la IFLA también ha desarrollado propuestas para que desde las bibliotecas escolares se trabaje en el desarrollo de habilidades informacionales, ¿no? Capacidades que permitan evaluar y utilizar esa información independiente del soporte o el formato o el medio de difusión en el que la información se encuentre, ¿sí? Y hay unas directrices, las del año 2002, que establecen que la biblioteca efectivamente es un medio vital dentro de la escuela para poder desarrollar
las competencias informativas, ¿sí? Entonces, Doctora Hernández, qué pena interrumpirla. Le señora, quedan 3 minuticos. listo, Gracias. perfecto. Vamos a pasar entonces aquí rápidamente esto, que era básicamente cómo se define la alfabetización informacional, que ya no es suficiente solamente leer y escribir, sino desarrollar competencias, ¿no? Un saber hacer que se concreta en actuaciones y que es capaz de adecuarse a la diversidad de contextos. Entonces aquí hay dos enfoques. Uno, el de la OCDE, que básicamente se concentra en habilidades y competencias para el manejo de la información, para las comunicaciones y para que haya un impacto ético y social. Y la de la UNESCO, que es el que desde el CERLAL, que queremos decirles, estamos promoviendo en todos los países de la región para que se implemente este enfoque, que es un enfoque más amplio que recoge todos los planteamientos del Alfin, sumándolos con la alfabetización mediática e informacional, que integra la alfabetización en medios, la tradicional alfabetización informacional y la alfabetización digital. Incluso la UNESCO ha trabajado en varias acciones. Aquí usted ahorita les voy a mostrar las páginas en donde está toda la información de la UNESCO, las 5 leyes de la alfabetización mediática, entendiendo que el empoderamiento de las personas que se puede hacer a través de este tipo de alfabetización es uno de los requisitos más importantes para fomentar el acceso equitativo a la información y al conocimiento, para promover medios de comunicación y sistemas de información libres, independientes y pluralistas. Entonces aquí hay unas leyes, la información, la comunicación, las bibliotecas y los medios son usadas como formas de comunicación, bueno, un poco para entender cuáles son esos principios fundamentales en torno a la alfabetización mediática e informacional. Hay distintos lineamientos, estos son las portadas de varias de las publicaciones también de acceso libre, algunas están en español, que tienen esa visión ampliada de la alfabetización mediática e informacional que hoy en día debemos desarrollar en los distintos entornos educativos y culturales para adaptarnos a las exigencias pues, del siglo XXI. Abarca, como les decía, todos los tipos y medios de comunicación, engloba el conocimiento, las habilidades necesarias para saber qué, cuándo y qué información es necesaria y cómo aplicarla. Se extiende más allá de lo que hacía la Alfin, que era centrarse solamente en el uso adecuado de las fuentes de información que proveían las bibliotecas o de los motores de búsqueda, y incluye y tiene un alcance a todo tipo de información oral, impresa y digital. Y hay, bueno, diferentes modelos y estándares para quienes quieran aplicar esta propuesta de alfabetización mediática e informacional. Hay unos estándares definidos por diferentes teóricos en este campo que nos permiten, digamos, evaluar y desarrollar una propuesta de curricular por grados incluso, para poder saber en qué nivel están los estudiantes frente a sus habilidades mediáticas e informacionales. Dejo acá, estas son algunas de los libros y los documentos, las recomendaciones para la formación de profesores, guía para medios, ¿no? Para usuarios de alfabetización mediática e informacional, marco global de indicadores para este tema, las memorias de distintos foros de debate que se han hecho sobre alfabetización mediática e informacional. Hay una red universitaria de alfabetización mediática e informacional y una alianza global para la cooperación internacional en alfabetización mediática e informacional. Y para cerrar, solamente quería recordar que efectivamente tenemos que acelerar las acciones desde todos los ámbitos en los que nosotros trabajamos, ya sean educativos y culturales, desde el campo de la lectura y la escritura. Como ustedes saben, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, hay una instancia, un foro político de alto nivel que se realiza anualmente para hacer seguimiento al avance en las metas de esa Agenda de Desarrollo Sostenible. En el foro desarrollado en Nueva York hace año y medio, en el julio del 2019, se sacaron unas conclusiones como estas que ustedes están viendo aquí en la pantalla, que a esa fecha todavía más de 260 millones de niños y adolescentes estaban desescolarizados entre los 6 y los 17 años, que 750 millones de adultos no sabían leer y de esos 2/3 eran mujeres, y que según las tendencias actuales que venía realizando la ONU, para el 2030, es decir, si la agenda sigue y los países siguen actuando como han actuado en este momento sin acelerar sus acciones, para el año 2030 225 millones de niños seguirán sin asistir a la escuela. Un dato también importante que nos toca más directamente es que 617 millones de niños y adolescentes no alcanzan las competencias básicas en lectura y matemáticas, y
que al finalizar el plazo para el cumplimiento de esta Agenda 2030, 400 millones de niños todavía no habrán adquirido ese nivel mínimo en las competencias básicas esperadas en lectura y en matemáticas. Muchas gracias. Doctora Hernández, gracias, muy amable por su copiosa presentación, porque nos hizo un recorrido pues desde las sociedades de conocimiento y nos aterrizó en Bogotá y volvió y nos llevó a esas estadísticas pues internacionales que hay con relación que a pesar de esa alfabetización informacional, pues todavía hay inconvenientes. Y con respecto a eso, hay una pregunta aquí muy interesante. Vamos a empezar con las preguntas que plantea. Bueno, voy a empezar con una antes del chat y es en esta parte de la sociedad del conocimiento y de la alfabetización informacional, que a pesar de que de todas maneras hay ese cúmulo de políticas, inclusive sobre la alfabetización informacional, hablamos de algo importante que es el pensamiento crítico y en ese sentido todavía seguimos teniendo inconvenientes porque vemos cómo los estudiantes en el contexto universitario no sé, a pesar de los cursos de lectura y escritura, a pesar de la preocupación de los docentes, todavía seguimos como con esa preocupación de que no se desarrolla ese pensamiento crítico. Y a pesar de que hay todas esas políticas, a pesar que las bibliotecas ya están en función del estudiante, ¿qué estará pasando? O sea, ¿qué estará pasando en esos procesos de formación? Gracias, Adriana. Quisiera comentar una experiencia para responder esta pregunta que tuve el día de ayer en una conferencia, en un foro internacional de fomento a la lectura y la escritura de la Fundación Mempo Giardinelli en Argentina. En una mesa de conversación en la que compartí con Irene Vallejo, la autora del libro El Infinito en un Junco, hablábamos justamente de esto, de qué está pasando con la universidad y cuál es el papel de la universidad frente a la formación de lectores y escritores. Y una de las cosas que aparecían allí era que muchas veces en la universidad se cree a nivel latinoamericano que los estudiantes deben venir con unas muy buenas competencias comunicativas y unas muy buenas habilidades de lectura y escritura al ingresar a la universidad. Las pruebas Saber Pro y muchos otros estudios nos han indicado efectivamente que lo que sucede es todo lo contrario, ¿sí? Entonces es muy importante incentivar y adelantar programas de formación de adultos lectores y escritores desde el ámbito universitario, no olvidar, por ejemplo, la propuesta de aprendizaje a lo largo de la vida, que también es una propuesta de UNESCO muy interesante, que permite, no se refiere a la formación de adultos, que es una visión equívoca que hay sobre la propuesta de aprendizaje a lo largo de la vida. Se refiere a la formación desde la primera infancia y hasta la adultez, hasta el adulto mayor, ¿sí? Hay que entender que en cada etapa de la vida hay instituciones que entran y salen y que todas estas instituciones tienen una responsabilidad frente a la formación. Todo el tiempo nos estamos formando. Fíjense en este momento lo que está pasando. Ni siquiera nosotros los adultos somos capaces de identificar a primera vista una noticia falsa que cruza por nuestras manos. Entonces, es muy importante, como lo decía hace un momento, la formación del profesorado y que a pesar de decir, claro, hay muchos adelantos, hay una apropiación muy grande de los recursos y de los medios digitales, pero eso no quiere decir que los estudiantes tengan buenas competencias digitales. Es decir, podemos tener un estudiante que está todo el tiempo, podemos ver a nuestros hijos todo el tiempo pegados a la pantalla, pero los enfrentamos a manejar los programas básicos de la ofimática, un Word, un Excel, un PowerPoint, y no saben hacerlo, porque el uso que están haciendo del celular es otro. Y lo decía este escritor estadounidense que les mencionaba, el uso que hacen los estudiantes, la mayor parte del tiempo que están conectados al computador o al internet o al celular, no es un uso cualificado. Ellos no están en ese momento accediendo a fuentes calificadas de información o a recursos pedagógicos de interés, están viendo redes sociales y no es ahí en donde se van a formar como ciudadanos críticos.
Bueno, gracias, doctora Hernández. Es decir, que lo que importa es no qué tecnología se usa, sino cómo se está utilizando. Bien, hay una pregunta acá de Blanca González que tiene que ver, ya nos está corriendo el tiempo, y la leo. Roger Chartier plantea que aún con los soportes digitales seguimos luchando contra el iletrismo a nivel mundial. ¿Cómo enfrenta Colombia esos niveles de iletrismo? Nos está preguntando ella. Pues yo no podría, Basados. sí, no podría darles datos exactos de cómo enfrenta Colombia porque la verdad no lo sé. No sé cómo lo está haciendo el Ministerio de Educación, no sé cómo lo están haciendo las secretarías de Educación o MINTIC, pero siento, tengo la percepción de que no hay una estrategia fuerte, ¿no? De formación o de alfabetización mediática informal. De hecho, no la hay. O sea, con total seguridad les puedo decir que no existe en Colombia una propuesta de alfabetización mediática e informacional que permita que ese uso al que se refiere Chartier, ¿no? Y al que alude Blanca, que ese uso frecuente y esa apropiación de las tecnologías se traduzca necesariamente en un uso cualificado, ¿no? O en el llamado iletrismo al que se refiere Chartier. Efectivamente, hay mucho desconocimiento, no hay una formación, digamos, intelectual, cultural por el uso simple de estar conectado, de tener un acceso a múltiples recursos. Bueno, doctora Hernández, creo que el tiempo ya se nos acabó. Agradecemos a todos los presentes a la sala, a la doctora Hernández principalmente, porque pues nos hizo un recorrido muy interesante y nos dejó mucha tarea que leer, que mirar. Hay muchos sitios, de verdad, porque es supremamente importante y a veces por desconocimiento de ciertos espacios que hay en la red, pues no llega uno a saber y cómo desarrollar también en los estudiantes y en nosotros, ¿no? Como docentes también en los espacios académicos, pues esa alfabetización informacional. Agradecemos a la doctora Hernández y los invitamos a pasar a, a la sala. Ahorita empezamos ya a las 5 de la tarde con la conferencia que se titula Cuatro cambios en el trabajo, comprensión de las transformaciones recíprocas en la escritura, la psique y el trabajo, de Clay Spinuzzi de la Universidad de Texas en Austin. Pertenece al eje de literacia académica, su conferencia, aprendizaje y divulgación de saberes. Entonces, gracias y los invitamos a pasar a la sala. Gracias, doctora Hernández, de nuevo. Muy amable. Muchas Adriana, Bueno, gracias. sí, perdón, ¿nos sí. puedes hacer el favor de ponernos ahí en el chat el vínculo? Porque mira que yo me demoré para entrar acá porque hubo como problemas. ¿Lo puedes poner ahí en el chat o no? Ay, ya. Sí, espérate, miro y ya te... Y otra recomendación, estos materiales después los van a subir a la red de tal manera que uno los pueda volver a mirar para mirar la bibliografía tan interesante que nos presentó la doctora del CERLAC. Sí, señora, después esto se va a liberar y entonces los vamos a poder ver Vale, qué bueno para para compartirlo que con ya nuestros... podamos verlos en tiempo sincrónico. Bueno, Vale, gracias. entonces ahí ya está, aquí ya está en el enlace. Ya aparece acá porque vamos a tener traducción simultánea. Bueno, entonces salimos de esta sala y nos vamos para la otra. El último, gracias. Continuamos. Bueno, no se les olviden los conversatorios también, más tarde. Gracias, doctora Adriana. Gracias a todos.